Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas en el cual vamos a estar analizando un ejercicio sobre razón de cambio, una aplicación de derivadas. El ejercicio consiste en encontrar la variación del volumen respecto al tiempo cuando se está llenando una cisterna o pipa con agua. Diría que existen dos razones por las cuales me ha llamado la atención este ejercicio. En primer lugar, el enunciado que le han dado al ejercicio me parece que tiene algo de inconsistencia con tal vez la interpretación que habría que darle al desarrollo del mismo. Y también en segundo lugar me ha llamado la atención el tipo de objeto que se está analizando, ya que esta cisterna está compuesta por dos sólidos distintos, que serían una esfera y un cilindro. Sin alargar mucho la introducción, vamos a pasar entonces a conocer cuál es el enunciado. Tenemos entonces aquí como enunciado que se pretende llenar una pipa con agua. Empezamos a ver qué más dice. Dice que esta pipa está compuesta por dos semiesferas. Dos semiesferas no forman una esfera en sus extremos y un cilindro. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es la mitad de una esfera y por el otro lado otra mitad de una esfera, y en el centro un cilindro. Voy a leer los tres incisos que procura el ejercicio que resolvamos, pero principalmente me voy a centrar en el primero y en el segundo, que son los que desde mi punto de vista tienen algo de inconsistencia con el desarrollo. En el inciso A se nos pregunta o se nos pide el valor de crecimiento del volumen. Esto sería la variación del volumen respecto al tiempo, que luego conocerán como caudal. Si se sabe que la longitud inicial de la parte cilíndrica, para mí, que la parte cilíndrica se refiere a esto que tenemos por aquí. Dice que la longitud de la parte cilíndrica es 3 metros y dice que tiene una variación de cambio de 15 pulgadas por segundo. Esto ya verán luego que es para mí la primera inconsistencia. Y su radio de 2.5, el radio sería esto que tenemos por aquí, 2.5 metros con una variación de cambio de 11 pies por segundo. Importante notar que nos dan las medidas en pulgadas, en pie y en metro. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, o una de las cosas que vamos a hacer, es convertir todas estas medidas. Vamos a convertirlas a metro, de manera que el volumen nos quedará en metros cúbicos. En el segundo inciso se nos pregunta el volumen de agua que se puede almacenar en un tiempo de 15 segundos. Y en tercer lugar, en el inciso C, cantidad de láminas de acero a utilizar para crear la pipa, si las dimensiones de cada lámina son esto. Este inciso C es un problema de áreas. Ahora que conocemos entonces en qué consiste el ejercicio que nos pide y qué características tiene el recipiente, vamos a pasar a resolverlo de la manera en que me parece para la cual estaba diseñado, pero que no me convence que sea la correcta. Pero por la descripción del enunciado me parece que planeaban o pensaban que tal vez esta era la forma correcta de interpretar el ejercicio. Voy a poner entonces mi punto de vista y el tema queda abierto para cualquier opinión sobre la interpretación de la forma de resolver este ejercicio. Pasamos entonces a resolverlo como me imagino que estaba planeado se resolviera. En los ejercicios de razón de cambios lo que hay que hacer es plantear una función que relacione el objeto que estamos analizando con las variables que varían a lo largo del tiempo. En nuestro caso, el volumen de este recipiente estaría dado con esta ecuación. Veamos qué tenemos o de qué manera se forma esta ecuación. En primer lugar tenemos aquí el volumen de una esfera.
Y el ejercicio nos dice que está compuesta, la pipa está compuesta por dos semiesferas. Dos semiesferas no forman una esfera. Eso es lo que tenemos aquí. Más el volumen de la parte cilíndrica. Esto que tenemos aquí es el volumen de un cilindro. Sin embargo, en esta ecuación tenemos que pi r cuadrado multiplicado por h, donde h es la altura del cilindro. Pero en nuestro caso, como el cilindro está acostado, ese h se refiere a la longitud. Lo sustituimos entonces h por l y la ecuación nos queda de esta forma. Los datos que conocemos son la longitud de la parte cilíndrica, que tiene 3 metros, el radio 2.5 metros, y conocemos los ritmos de cambio de estas dos variables. En primer lugar, la variación de la longitud respecto al tiempo es de 15 pulgadas por segundo. Como está en pulgadas, vamos a convertirlo a metros multiplicando por las equivalencias correspondientes. En primer lugar, tenemos aquí que una pulgada tiene 2.54 centímetros y un metro 100 centímetros. Hacemos aquí las simplificaciones de pulgadas, pulgadas, centímetros, centímetros, y nos va a quedar en metros por segundo. Multiplicamos entonces y nos queda que la variación de la longitud respecto al tiempo es de 0.381 metros por segundo. El segundo ritmo de cambio o razón de cambio que conocemos es el radio respecto al tiempo, 11 pies por segundo. Igual que antes, hacemos la conversión. Un metro contiene 3.2808 pies. Simplificamos pie con pie, multiplicamos y obtenemos que 3.3528 metros sobre segundo sería la variación del radio respecto al tiempo. En los ejercicios de razón de cambio, luego que tengamos la ecuación que relaciona el volumen y las variables que varían respecto al tiempo, lo que toca hacer es derivar. Según el enunciado del ejercicio, ya que tiene variabilidad la longitud y tiene variabilidad el radio, eso quiere decir o significa que ambos son funciones en términos del tiempo, son funciones que dependen del tiempo. Por lo tanto, cuando derivemos esta función que contiene a r y que contiene a l, ambas funciones dependientes del tiempo, nos encontraremos con que hay que derivar ambas variables de manera implícita. Empezamos a derivar entonces y tendríamos lo siguiente. Para el primer sumando, tenemos que 4/3 de pi queda fuera de la derivada por ser constante, y luego la derivada del radio al cubo sería 3r al cuadrado multiplicado por la derivada implícita de r, que sería dr dt. Y eso es lo que tenemos por aquí. En el caso del siguiente sumando, aquí tenemos pi como constante y tenemos el producto de dos variables que dependen del tiempo. Por lo tanto, es necesario aplicar la derivada de un producto, que es lo que les señalo por aquí. Derivada del producto r cuadrado l con respecto al tiempo. Simplificamos el 3 con el 3 del denominador y pasamos ahora a hacer la derivada de un producto. En primer lugar tenemos la derivada del segundo factor, en este caso derivación implícita de L de t, multiplicado por el primer factor, que es r al cuadrado. Luego tenemos la derivada del primer factor. La derivada de r al cuadrado sería 2r por dr dt, derivación implícita. Y esto multiplicado por el segundo factor, que es l, y esto es lo que tenemos por aquí. Una vez que lo tenemos derivado, recuerden que tenemos pi multiplicando por ambos elementos que están dentro del corchete. Por lo tanto, nos quedaría de esta forma la derivada. La derivada implícita de v, del volumen, es de v de t, ya que el volumen es una función que depende del tiempo. Conocemos todas las variables
que están involucradas en esta ecuación. Tenemos el radio, su variación, tenemos la variación de la longitud, tenemos la longitud, tenemos todos los datos. Por lo tanto, simplemente sustituimos, chorrera de números que no voy a leer, hacen los cálculos, sumamos estos tres valores, estos tres sumando, y obtenemos un ritmo de cambio de 428.8062 metros cúbicos por segundo. Ese sería el caudal con el que entra agua a la pipa. Dicho de otra forma, sería la variación del volumen de agua respecto al tiempo, que es lo que nos pedía el ejercicio. Es un caudal muy elevado, que sí se podría decir que tiene algo de sentido, porque si nos ponemos a ver aquí en la variación del radio respecto al tiempo, nos dice que es de 3.3528 metros por segundo. Inicialmente, supongamos de esta forma, si se tenía un radio de 2.5, cuando pasa un segundo vamos a tener un radio de 5.8 aproximadamente. De un segundo a otro, lo que diríamos que el radio se está expandiendo increíblemente rápido, y concuerda con el hecho de que el caudal sea tan grande. En parte con eso, creíble los resultados. Pero vamos a ver otra cosa, que es donde inician para mí las inconsistencias. El volumen de esta cisterna vendría dado por esta ecuación, donde ya vimos que h es la longitud, en este caso 3. Si sustituimos los valores del radio, de la longitud también, vamos a obtener que el volumen máximo o la capacidad de esta cisterna es de 124.3547 metros cúbicos, y el caudal que nosotros encontramos es de 428.8062 metros cúbicos cada segundo. Es decir, que no necesitaría ni siquiera un segundo para llenarse. Se llenaría en aproximadamente 0.29 segundos. Y es aquí donde, desde mi punto de vista, sí habría una inconsistencia, a menos que sea una trampa en el enunciado. Habría una inconsistencia con el inciso B, ya que en el inciso B se nos preguntaba cuánto se habría acumulado de agua en 15 segundos. Y vemos aquí que ni siquiera ha tomado la mitad de un segundo llenar el tanque. Por lo tanto, en los próximos 14 segundos con 71 centésimas se estaría botando el agua. Serían miles de litros seguramente tirados. Dejamos ahí entonces esta primera inconsistencia para ver otra cosa, para empezar a ver la interpretación de cómo podríamos haber abordado este ejercicio. Les muestro aquí una figura que es la cisterna vista desde un lado, desde un costado. Delimitamos lo que sería la parte cilíndrica, que mide 3 metros. Se pueden apreciar las dos semiesferas y se puede apreciar la parte cilíndrica. Si nosotros empezamos a imaginar lo siguiente, que llenamos de agua, digamos hasta aquí, en cierto tiempo, que digamos tiempo 1, nos deberíamos hacer la siguiente pregunta: la longitud de la parte cilíndrica ha cambiado, ya no es 3 metros, ahora es más o ahora es menos. Y la respuesta sería obviamente que no. La parte cilíndrica sigue midiendo los mismos 3 metros. Si vuelve o ha pasado un cierto tiempo, tenemos un tiempo número 2, ha llenado un poco más de agua la cisterna, pero la parte cilíndrica, la longitud de la parte cilíndrica sigue siendo la misma. Si sigue siendo la misma, entonces es que es un valor constante, es decir, L es una constante y esta constante vale 3. Por lo tanto, la derivada de L respecto al tiempo sería la derivada de una constante, por lo tanto 0. Sería aquí una de las cosas que me parece que no concuerdan con el enunciado. Sin embargo, podemos pasar a hacer un cálculo teniendo en cuenta esto. Vamos a hacer ese cálculo. El volumen les mencionaba que está dado por esta ecuación. Si nosotros tomamos L como constante, sustituimos su valor obviamente,
nos quedaría la ecuación de esta forma, que ahora simplemente depende de R, del radio, suponiendo que el radio sí está cambiando. Derivamos implícitamente esta nueva ecuación y nos quedaría de esta forma. Hacemos simplificaciones y finalmente nos queda de esta forma. Tenemos el valor de R y tenemos la variación de R respecto al tiempo. Sustituimos y encontramos que la variación del volumen respecto al tiempo es de 421.3252 metros cúbicos por segundo. Un caudal todavía bastante grande, o lo suficientemente grande como para llenar la cisterna en menos de 30 centésimas de segundo. Pueden hacer el cálculo, simplemente dividen la capacidad máxima entre el caudal encontrado y van a ver que nuevamente tomaría 0.29 segundos llenar la cisterna. Vamos a pasar ahora a ver otro caso. Antes de volver al ejercicio en el que estamos, vamos a ver otro caso. Y es que a mí me da la impresión de que quizás este ejercicio se inventaron un buen enunciado para un ejercicio sin tomar en cuenta en qué momentos o en qué condiciones una cierta función depende del tiempo. A mí me da la impresión de que es eso, porque ya pudimos ver que en el caso de la longitud de la parte cilíndrica no cambia con el tiempo, así que no podríamos decir que es una función que cambia con el tiempo. No es el mismo caso si hubieran mencionado que es la longitud total de la cisterna la que varía con el tiempo, porque en este caso sí podría interpretarse de esa forma, porque tenemos en un tiempo inicial esta longitud, en un tiempo 1 podemos tener una longitud, esta longitud que le señalo aquí, luego en otro momento va a ser un poco más larga la cisterna, en un tiempo 2, y así sucesivamente. Es decir, hay un cambio en la longitud total de la cisterna que sí está involucrado o en dependencia del tiempo. Y ahora a señalar que hay que tener cuidado con el punto de vista que le demos a estos ejercicios de razón de cambio, ya que puede que en algunos casos no tenga sentido. Si nosotros le damos a este ejercicio esta vista que tenemos ahora, vista lateral digamos, este sería el radio de la esfera, que es lo mismo que tenemos por aquí, que es lo mismo que tenemos por aquí, radio de la esfera. Podríamos ahora imaginar nuevamente que estamos llenando de agua y desde mi punto de vista, o al menos para mi gusto, aunque sí es posible que funcione, podríamos decir que el radio se está volviendo más pequeño. Sin embargo, a mí del todo no me parece esta manera de verlo. Desde este punto de vista de la cisterna, lo que sí está variando con el tiempo, para mí, es esta distancia, que podemos definirla como la profundidad P, la profundidad de agua. Y que en otro momento del tiempo vamos a tener por aquí otra profundidad, va a estar más profundo, luego vamos a tener otra profundidad y así sucesivamente vamos a ir a lo largo del tiempo tomando una profundidad distinta, va a ir variando la profundidad y por lo tanto sí podríamos decir que existe un dP y dt, una variación de la profundidad respecto al tiempo. Pero este caso no es fácil de relacionar porque la función del volumen de este objeto no está interpretado en función de la profundidad, sino en función de longitud y en función de radio. Les muestro aquí lo que es el ejercicio clásico donde les explican sobre razón de cambio. Un cono que se está llenando de agua. En este caso sí es fácil relacionarlo con el radio, ya que cuando se está llenando de agua vemos que tenemos un radio en algún momento t, en algún tiempo 1. Si se sigue llenando vamos a tener un radio 2 en un tiempo 2
y luego un radio 3 en un tiempo 3 y así, independientemente sean n tiempos, vamos a tener n radios distintos. Por lo tanto, aquí sí es fácilmente aplicable lo de que lo que está cambiando es el radio. Otro punto de vista también sería ver algún corte. Tenemos aquí la imagen de la cisterna, imaginando que las paredes son transparentes y que se ha llenado de agua, tiene esta profundidad de agua, digamos. Si hacemos un corte de esta cisterna, vamos a apreciar que este es el radio. Conforme se va llenando la cisterna, vamos a tener, por ejemplo, este nivel de agua, vamos a tener una profundidad P sub 1, vamos a tener otra profundidad y así sucesivamente la profundidad va variando. Del mismo modo, podría ser justificable que digamos que el radio se está cortando, es decir, ahora la medida del radio es esta. Lo que a mí no me convence del todo es que este también es el radio y esta distancia no se ha acortado. Esto también es radio, no se ha acortado. Sí se acortó esto, pero si nosotros lo planteáramos como que simplemente es la distancia que hay desde el centro hasta este punto, entonces sí podríamos alegar que el radio se está cortando con respecto al tiempo y por lo tanto sí existe un dr de t distinto de 0. Esa sería entonces una interpretación sobre la cual podríamos aplicar la derivada que vimos antes, que nos daba 421 aproximadamente, y que vimos que obteníamos igual un caudal elevado que llenaba la cisterna en menos de un segundo, incluso en menos de medio segundo. Vamos a pasar a ver otra interpretación de los cortes que se pueden hacer sobre este recipiente para interpretar bien cuál sería la mejor forma de darle sentido a las variaciones que tenga el radio y las variaciones que tenga la longitud, si es que las tiene. Para este nuevo punto de vista me voy a apoyar en el programa que utilicé para dibujar el recipiente. Aquí tenemos entonces un dibujo de la cisterna. Lo he dibujado en el programa SketchUp de Google. Tengo preparado un conjunto de planos que me van a servir para hacer distintos cortes sobre el objeto cisterna o el modelo de cisterna, para que podamos apreciar cómo está cambiando la longitud a través del tiempo. Si yo me aproximo al primer corte, tenemos aquí, pueden ver que es poco apreciable que haya una parte cilíndrica, parece más bien un triángulo. Sin embargo, es porque el corte ha dejado una pequeña sección de la cisterna. Tenemos entonces que aquí hay un radio y una longitud de la parte cilíndrica. Del mismo modo también una longitud total de la cisterna que incluye al radio, dos veces al radio, uno en cada extremo, e incluye también la longitud de la parte cilíndrica. Vamos a hacer otro corte para ver cómo va cambiando el tamaño. En el segundo plano vemos que aquí el radio ha incrementado. Se nota mejor que existe una parte esférica y se sigue notando lo que es la parte cilíndrica. Por lo tanto, ya que vimos que cambió el radio, también cambió la longitud total de la cisterna. Vamos a hacer otro corte nuevamente para seguir viendo cómo va cambiando esto. Tenemos aquí otro corte, se aprecia bien la parte esférica, la parte cilíndrica también, y se aprecia que el radio ha cambiado, se ha hecho más amplio. Por lo tanto, sí podemos concluir con que existe una variación del radio respecto al tiempo. Lo que no existe es una variación de la longitud de la parte cilíndrica respecto al tiempo. Pero sí hay variación de la longitud total de la cisterna.
Si el radio crece, la longitud total de la cisterna también crece. Un último corte, vamos a hacer un último corte voy a utilizar el último plano para que vean aquí. Estamos suponiendo que el agua está en este momento en ese nivel. Vemos que el radio se ha cortado, inició corto, luego se fue expandiendo y ahora se está contrayendo nuevamente, cambiando el radio. Por lo tanto, nuevamente repetirles, el radio es variable, la longitud de la sección de la cisterna, la longitud total de la sección de la cisterna también es variable. Teniendo en cuenta ahora este punto de vista, voy a volver a las diapositivas para que continuemos analizando el ejercicio. Con la información que vimos entonces tendríamos lo siguiente. La longitud total de la cisterna es 3 más 2 veces el radio. Esto es debido a que, como pudimos apreciar, en cada corte se nos formaba una figura como esta. Está mal dibujada, no la agregué en la diapositiva. Se nos formaba una figura como esta, donde lo constante es la longitud de la parte cilíndrica, que es 3, y lo variable es el radio, que tendríamos aquí un radio y aquí otro radio. Ambos son iguales, por lo tanto la suma de dos radios pues es 2R. Para cada momento podíamos ver que la parte cilíndrica se mantenía, sin embargo como que se iba haciendo más ancho y a la vez ampliándose el radio, quedándonos una figura más o menos así, un radio más grande y por lo tanto una longitud total más grande también. Todo esto iba ocurriendo en cada corte. De manera que sí podría existir una manera de relacionar la longitud total con el radio e incluso relacionar la variación de la longitud respecto al tiempo con la variación del radio respecto al tiempo. Si nosotros derivamos ambas partes de esta función, obtendríamos lo que le estoy mencionando. Esta longitud total tendría un margen, digamos, o un intervalo de valores que van desde 3 hasta 8, que sería la longitud máxima. Y de esto conocemos que la variación de la longitud respecto al tiempo es de 0.381 metros por segundo. Y tenemos también que la variación del radio 3.3528 metros por segundo. Les cito todos estos datos porque ahora que derive la función de esta longitud total nos va a quedar lo siguiente. Derivada de la longitud respecto al tiempo igual a la derivada de 3 respecto al tiempo. 3 es una constante, por lo tanto la derivada es 0, más la derivada de 2R. El 2 es constante, pero la R, que es una función del tiempo, según lo que vimos en las imágenes y lo que vimos en el modelo en SketchUp, varía con el tiempo. Y como es derivación implícita, pues aquí tenemos dr, aquí tenemos dr de t, la derivada del radio respecto al tiempo. Llegué a pensar entonces que tal vez esta sería la manera de verlo en el enunciado. Sin embargo, si esto se cumpliera, entonces habría una igualdad entre este valor y este. Para eso es la ecuación, establece una igualdad. Pero si sustituimos los valores, vemos que son valores distintos. Por lo tanto, vuelvo a pensar en que el ejercicio no había una consistencia entre lo que declaraba el enunciado y la forma en que creo que querían que se realizara el ejercicio. Esto sería un error. Sería un error, pero desde mi punto de vista, este cálculo sería un error, pero creo que esta sería la forma de haber planteado el ejercicio y de haber esperado la respuesta. Si tienen algún comentario sobre esto, pues en los comentarios del video lo espero. Podemos comprobar que esto se cumple si planteamos que es una función. Por ejemplo, si tenemos un radio de 0.5 y vamos a poner aquí el radio, entonces la longitud sería de 3 más 2 por 0.5, es decir, 4.
Si tenemos otro radio, por ejemplo 0.75, entonces la longitud, viendo la función, sería 3 más 2 por 0.75. 2 por 0.75 sería 1.5 y 1.5 más 3 sería 4.5, sería la longitud. Luego podemos decir que tenemos un radio de 1 y aquí tendríamos 3 más 2 igual a 5 y encontrar las variaciones respecto al tiempo. Vamos a poner aquí la variable tiempo, vamos a decir que aquí 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Variación de el radio respecto al tiempo. Radio respecto al tiempo. Tendríamos, por ejemplo, radio 2, 0.75, esto es como hallar una pendiente, menos radio 1, que es 0.5, entre tiempo 2, que es 2, menos tiempo 1, que es 1. Hacen esta resta y tenemos 0.25 entre 1, que es 0.25. Esto sería la variación del radio respecto al tiempo. Si aplicamos el mismo principio a la longitud, tenemos longitud 2, por ejemplo 4.5, menos longitud 1, que es 4. Tiempo 2, que es 2, menos tiempo 1, que es 1. Si hacen la resta, tenemos 4.5 menos 4, nos da 0.5 entre 1, que sería 0.5, es decir, 0.5 metros por segundo. Sería la variación de la longitud total respecto al tiempo. Ahora, si nosotros aplicáramos la ecuación que he encontrado con la derivada, que es lo que tengo aquí, podemos ver que para cualquier momento la variación de la longitud respecto al tiempo, que ya vimos que nos dio, aquí era 1, ¿sí? Que ya vimos que nos dio a 0.5, vemos entonces que si aplicamos esta ecuación en cualquier momento, la variación de la longitud total respecto al tiempo es el doble que la variación que tenga el radio respecto al tiempo, y vemos que es verdad, que se cumple, porque tenemos que aquí es 0.5 y aquí 0.25. 2 veces la variación del radio, o sea 2 veces 0.25, nos da 0.5. Con eso estaría concluyendo la interpretación de este ejercicio. No procuraba resolverlo, procuraba nada más hacer un análisis del enunciado y exponer mi punto de vista de cómo podría interpretarse la variación del radio, la variación de la longitud de toda la cisterna en dependencia del tiempo. Llegamos entonces al final. Si tienen dudas de cómo se resuelve el inciso B y el inciso C, pues simplemente es sencillo. En el inciso B, como ya encontramos la variación del volumen respecto al tiempo, para saber cuánta agua se ha acumulado, entonces simplemente multiplicar el caudal por el tiempo y así obtienen el volumen de agua acumulado. Sería la respuesta del inciso B. Yo lo hice, no recuerdo, me da creo que a más de 6.000 metros cúbicos. Eso sería el inciso B. Y en el caso del inciso C, que les decía que es un problema de superficie o de área, lo único que tienen que hacer es encontrar la superficie total del recipiente, que sería sumar la superficie de una esfera más la superficie de un cilindro. Sería todo. Y luego la suma de esta superficie, que sería la superficie total, la dividen entre el área de una lámina. Para encontrar el área de una lámina, multiplicar sus dimensiones. Eso sería todo. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Lo espero en el siguiente.